Buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Es para mí un gran placer presentar esta tarde este libro sobre Luis Buñuel, que abarca diversas escenografías de su trayectoria vital. Un libro coral que ha costado que viera la luz. Me gusta especialmente porque es un libro heterogéneo, pensado por José Ramón Saiz Viadero, en el que nos dio entrada a diferentes personas, escritores, historiadores, críticos, actores, poetas, fotógrafos, artistas, que en este libro dejan su personal homenaje al cineasta aragonés, que tuvo una conexión especial con Cantabria y sus habitantes. Las personas que han participado en este libro son Nieves Álvarez, José de la Colina, Javier Collantes, Miguel Ángel García, Javier Gómez Arroyo, José Manuel González Herrán, Antonio Guti, Laura Ibáñez, Esther López, Roberto Orayo, Gabriel Porras, Pilar Ruiz, José Ramón Saiz Viadero, José Luis Sánchez Noriega y Juan José Sánchez Ondal. Ramón lo resume muy bien en el prólogo del libro. Dice: hemos pretendido construir una especie de homenaje del mundo de la cultura de Cantabria, elaborando para ello una antología de textos, recopilados unos, de nueva creación otros, que dejará debidamente documentada la relación de Luis Buñuel con nuestra región y algunas de sus gentes. Yo tendría que haber sido exclusivamente autora de uno de los capítulos del libro, pero me he acabado convirtiendo en coordinadora, coeditora junto a Ramón. A comienzos de 2019, Ramón me llamó por teléfono para comentarme que tenía un proyecto y me animaba a participar en él, y me animaba también a que le dijera a mi hija que colaborase con alguna ilustración. Nos dejaba vía libre, así que claro, no nos podíamos negar. Le mandé mi texto y le mandé las ilustraciones de Laura. Pasó el tiempo, llegó el huracán de la pandemia y me olvidé de este proyecto. Hasta que a comienzos de 2022 surgió de nuevo la idea. Parecía que era inminente su publicación, pero un problema cardiovascular sufrido por Ramón volvió a aparcar el proyecto. Sé la ilusión que pone en todos sus trabajos, así que del modo más inconsciente le dije que yo podía ocuparme de la empresa en su última etapa. Y digo inconsciente, puesto que no sabía nada del libro, ni autores, ni textos, ni fotografías, ni quién lo editaba, absolutamente nada. Fue así como desde el verano de 2022 me he ido poniendo en contacto con el colectivo que conformamos este libro, así como con Ramón Villegas, su editor, y poco a poco lo hemos ido sacando adelante. En estos momentos, la ayuda de Vera ha sido absolutamente esencial. Como habrán podido ver, el título del libro es muy largo. Buñuel, Calanda, Vega de Pas, Madrid, París, Hollywood, México. Y es por estos escenarios por los que vemos caminar al cineasta, siempre acompañado de amigos, muchos de ellos cántabros. Son diferentes las ópticas desde las que se presenta Buñuel, desde visiones personales, como los encuentros de José de la Colina con el cineasta, o su relación con Rubia Barcina en Hollywood, su amistad con Lorca, Dalí, Luis Quintanilla, Cosío, Ontañón o Araquistáin, sus amistades cántabras, su contradictoria relación con León Felipe, las influencias de las lecturas de Galdós y Menéndez Pelayo en el cine de Buñuel, son algunos de los aspectos que encontraremos en este libro, junto a las personales visiones de Nieves Álvarez, Pilar Ruiz, Miguel Ángel García, Roberto Orayo o Laura Ibáñez, que aportan una perspectiva más lírica. Y queda también patente, como una gran novedad posiblemente en el libro, la relación de Luis Buñuel con la Vega de Pas en sus años de juventud. Y encontramos, por último, una completa filmografía del artista comentada, en la que se incluye también otros de sus trabajos como actor, productor, guionista, figurante, etc. Antes de pasarles el micrófono a quienes me acompañan esta tarde, es mi obligación agradecer, en primer lugar, a Ramón, por esta interesante propuesta en la que nos ha involucrado, a Ramón Villegas, el editor, por haber hecho realidad este proyecto, a Eduardo Hidalgo por su portada y correcciones, a todas y todos los autores y autoras por sus trabajos y por su amabilidad en todo momento hacia mí, y al Ateneo de Santander por permitirnos realizar esta presentación en su espacio. Gracias, Vera, por tu constante ayuda. Por último,
un emocionado recuerdo para aquellos autores que en todo este dilatado espacio de tiempo nos han abandonado, José de la Colina y Antonio Guti. Me acompañan en la mesa José Ramón Saiz Viadero, además de editor literario del libro, autor de Las amistades cántabras de Luis Buñuel, Javier Gómez Arroyo, que firma el capítulo Buñuel y el discreto encanto de la pasieguería, y Juan José Sánchez Ondal, autor de León Felipe y Buñuel, una relación contradictoria, a quienes cedo la palabra en estos momentos. Bueno, parece que hay un culpable del libro porque nadie se quiere hacer responsable del comienzo, pero bueno, es que he perdido la voz en un día tan señalado como este. Nada más quiero agradecer a quienes nos han acompañado en esta aventura. La mayor parte de ellos no están aquí porque la cosa, aunque ha sido rápida, no hemos podido preparar una presentación más adecuada para la gran cantidad de gente que interviene. Yo quiero ayudar yo quiero agradecer, gracias, a todos los que han participado y sobre todo a todos los que me han tenido que aguantar durante este largo proyecto. El proyecto es más largo del que parece, incluso del que ha hecho alusión nuestra presentadora, pero porque empecé con él allá por el año, me parece que fue el año... Espera, que lo dices en el prólogo estupendamente bien. Sí. En el año cuando se publica el libro, en el 82. Bueno, en el 82. 1900. Sí, acababa de fallecer, entonces, sí recuerdo, acaba de fallecer el autor del libro. Me parece que Luis Buñuel hacía muy poco tiempo que había fallecido y entonces pensé que antes de que se nos olvidara a todos, lo que convenía es hacer esta especie de homenaje que luego se fue creciendo y fue falleciendo más gente y fue habiendo otro tipo de circunstancias negativas, pero al mismo tiempo, gracias a los autores y también al editor, no perdimos el contacto con él, aunque pareció en varias ocasiones que sí. Lo curioso es que iban falleciendo autores, iban siguiendo los textos de ellos y a veces incluso crecían más todavía porque todo tardaba tanto que les daba tiempo a enviar a los presentadores, enviar más texto todavía, y ha ido creciendo por todos los sitios, pero no ha ido decreciendo el interés y que teníamos, sobre todo los que empezamos con ellos, para que el asunto llegara hasta un buen final. Así que no puedo, como veis, debido a problemas de voz, no puedo seguir hablando con vosotros. Esto que salís ganando también, porque ha sido siempre uno de mis graves problemas para hablar con la gente. O sea que hoy que ya no puedo aprovecharme, pues aprovecharos vosotros. Y si alguien tiene algo que decir, pues que lo diga ahora, y si no, que calle para siempre. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes por su presencia, a Ramón por haberme encargado el capítulo de este libro, a Esther por las gestiones de coordinadora de la edición, al editor y al Ateneo por permitir que me dirija esta tarde a todos ustedes. Es la primera vez que visito este centro en este emplazamiento y lo hago particular y doblemente emocionado por estar aquí en este acto y por haber descubierto
no hace demasiado tiempo, que muy cerca de donde nos encontramos, en lo que fue Pedrueca 15 II, el 3 de julio de 1902 nació mi madre, Luisa Ondal, y mes y medio después fallecía la suya, mi abuela Petronila. Y que con 2 años, Luisa, mi madre, contribuyó con 2 pesetas, puestas sin duda por su abuelo Toribio Ondal o por su tía Patrocinio, que lo hicieron con 5 y 3 respectivamente, a la suscripción pública de la lápida que desde el día de San Pedro de 1904, en memoria de don Pedro Gómez Oreña, realizada por el artista señor Quintana sobre dibujo del arquitecto municipal señor Lavín Casalits, figura dando nombre entonces a la plaza, hoy a esta calle, dedicada a dicho párroco, en la que a la espalda de la parroquia de Santa Lucía figura donde fui bautizado. Pero yo no he venido aquí para hablar de mí y, como dicen ahora los jóvenes, de mis vibras, sino, como dijera Umbral, para hablar de nuestro libro. Y de una forma breve, puesto que mi participación ha sido parcial y breve también, por aquello que dijo Gracián de que lo malo, si breve, menos malo. Cuando Ramón me encargó que escribiera sobre las relaciones entre León Felipe y Buñuel para este libro, dudé en aceptar. Conocía bastante de la vida, del hito, andancias y milagros de León Felipe, por haber trabajado mucho en busca de ellos en sociedad comandita con Ramón para el libro León Felipe en España, que ambos tenemos prácticamente ultimado y que espero un día vea la luz como este. Pero desconocía bastante los hechos y la vida del cineasta. En otras circunstancias, y entre otros solicitante, mi negativa hubiera sido rotunda, pero viniendo de Ramón y en los términos en los que me lo planteó, y es que entre las muchas dotes que adornan a Ramón está la de su habilidad para interesar en los temas, tanto los tratados en sus libros, escritos o conferencias, como los de sus enseñanzas, sugerencias y encargos. No me dijo que escribiera simplemente sobre las relaciones entre los dos personajes, sino sobre su relación contradictoria. ¿Dónde estaría la discordancia entre sus vidas y obras? La presunta contradicción fue el cebo que me puso en el anzuelo y piqué. Despertó mi curiosidad y me puse a investigar sobre el aragonés galandino y a encontrar paralelismos y convergencias, coincidencias y discrepancias con el zamorano Tabarés, farmacéutico santanderino y poeta universal, y a anotarlos para el modesto fruto que constituye el capítulo que en el libro figura. No voy a exponerlos aquí, sino que voy a formular una interrogante que me ha saltado y que no está en el libro. ¿Qué hubiera sido de ambos si, como pudo suceder, hubieran cambiado sus profesiones artísticas? Sí, Buñuel poeta y León Felipe cineasta. Creo que la pregunta no es descabellada, pues Buñuel, antes que León Felipe, con 22 años, ya escribía prosas y poemas y los publicaba en revistas literarias como Elis, Horizonte, La Gaceta Literaria, Alfaz o Ultra, dentro de la tendencia ultraísta de actualidad entonces. Y León Felipe, desde su adolescencia, escribía, dirigía e interpretaba teatro aquí en Santander. Fue cómico de La Legua, actuó junto a comediantes famosos y pidió en México a Mario Moreno Cantinflas, a la sazón presidente de la Asociación Nacional de Actores y secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, infructuosamente la pantalla para llevar al cine su obra. Nunca tendremos la respuesta a esta pregunta. Lo cierto es que la vida y las circunstancias colocaron a cada uno
en su pedestal. En fin, espero que mi contribución en este libro no resulte contradictoria, por desmerecedora junto al resto de las magníficas colaboraciones de tan importantes autores. Y si así sucediera, la culpa es de Ramón. Muchas gracias. Ya, pues nada. Bueno, buenas tardes. A mí me toca hablar sobre... bueno, como tengo vozarrón, se me va muy bien. Me pidieron que fuera breve, cosa difícil en mí, pero vamos a intentar serlo. Bien, vamos a pasar unas cuantas fotografías. Me ha tocado, como digo, pues el capítulo contando la historia, que era muy poco conocida, a pesar de que él mismo en su autobiografía, Mi último suspiro, lo cuenta en las primeras líneas, ¿no? Tenía yo 13 o 14 años cuando salí de Calanda por primera vez y fui invitado por una familia amiga, que eran los Pelayo, a Vega de Pas, ¿no? Y entonces, bueno, pues comenzamos. Luis Buñuel, bueno, como todos sabéis, nació un 22 de febrero del año 1900, iba con el siglo, como habitualmente se suele decir, y sus padres tenían mucha amistad con Pilar Oré Pascual y Tomás Pelayo Diego Madrazo. Tomás Pelayo Diego Madrazo, nacido en 1861 en Vega de Pas, fue diputado a Cortes, senador, gran político, economista. Su padre, que también se llamaba Tomás Diego Madrazo, pues Tomás Pelayo, conde Pelayo, ejercía como médico en Zaragoza y entonces él, bueno, pues se fue, a pesar de nacer en Vega de Pas, se fue habituando a quedarse en Zaragoza y allí es donde tuvo una labor empresaria, política, como político liberal. Incluso fundó un balneario, que ahora hablaremos de él también. Y entonces, bueno, al ser amigos los padres, evidentemente los hijos pues se hicieron amigos, ¿no? Los dos zagales, uno era Tomás Pelayo Oré, hijo de Tomás Pelayo Diego Madrazo y doña Pilar Oré Pascual. Doña Pilar Oré Pascual también venía de una familia de prestigio, sobre todo de militares. Su padre, Enrique Orella Graz, fue un destacado militar en la guerra de Filipinas. Y entonces esta amistad es la que hace que ellos sean amigos desde muy niños. Aquí tenemos, por ejemplo, pues una fotografía que es del Colegio del Salvador, en el cual podemos ver aquí a Tomás Pelayo Oré, y en esta esquinita hay, que el pulso tiembla, ¿lo veis ahí? El puntero, a ver, es que este cacharro, bueno, es el que está en el extremo, a ver si es que, esto bueno yo. Bueno, el de las orejas, ese. El de las orejas, tenía unas orejas generosas. Bueno, como digo, la amistad perpetuó muchísimo, porque no solamente fue en el colegio, sino que luego lo fue también en el instituto. Aquí tenemos también a Buñuel aquí y a Tomás Pelayo Diego Madrazo. Incluso podemos ver a Ramón J. Sender, que en la obra que escribió le definía un poco así como a Buñuel, que le tenía un poco manía, le definía un poco como ojos de caballo o de yegua, ¿no? Entonces, bueno, pero no obstante, ellos fueron buenos compañeros cuando eran pequeños. Aquí tenemos una foto ligeramente borrosa porque se hizo bastante mal, donde está Tomás Pelayo Oré junto con Luis Buñuel. Como digo, Luis Buñuel era un asiduo visitante del balneario que se llamaba La Fuente de la Salud, que fundó el padre de Tomás Pelayo Oré, Tomás Pelayo Diego Madrazo. Lo fundó en Zaragoza en el año 1896 y desgraciadamente desapareció en 1920 con la famosa riada que hubo del río Ebro y lo hizo desaparecer por completo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos interesa es que también en Mi último suspiro Luis Buñuel hace referencia a ese balneario, ¿no? Cuando dice, le contaba a Ian Gibson lo recogió, le contaba al escritor Max Aub, y Max Aub decía, iba a tocar el piano y a veces iba al balneario de la Fuente de la Salud, que iba además en bicicleta, porque estaba a las afueras de Zaragoza.
¿Qué pasa? De repente, en el año 1914, 1915, ni siquiera Buñuel sabía, tendría 13 o 14 años, o sea, en el 13 o en el 14, es cuando va por primera vez a Vega de Pas. En Vega de Pas, claro, le maravillan ya no solo los paisajes, porque él nació en Calanda, un sitio muy histórico, precioso, muy bonito, pero claro, cuyos paisajes eran muy áridos. Entonces, a él lo que le llama la atención al salir por primera vez de Calanda y de Zaragoza, que es donde estudiaba, pues le llama la atención, que ya lo cuenta él mismo, ¿no? Los torrentes de agua, el frío, la niebla, todo esto es la impresión que le causó, que yo estoy convencido que tuvo que bajar por el puerto de las Estacas, donde está sacada precisamente esta fotografía, y al igual pues que hiciera Miguel de Unamuno, ¿no? Cuando describía el paisaje pasiego con las cabañas pasiegas que parecían tumbas y como una música de órgano, el silencio, ¿no? Que era música de Obermayer, ¿no? Pues a Luis Buñuel le pasó un poco lo que le pasó posteriormente a Miguel de Unamuno. En esta casa, la Casa de los Pelayo, construida en 1874, es en la casa en la que se alejaba el cineasta Luis Buñuel con sus amigos y sus amigas pasiegas. La sociedad que él trata no es la sociedad rural, no es la sociedad de las cabañas, es la sociedad, vamos a decir, como decía la antropóloga Susana Stax-Freeman, había siempre una diferencia entre lo que era el casco del pueblo y lo que era las cabañas pasiegas, ¿no? Entonces él se encuentra, esta foto más o menos que es sobre esa época, se encuentra una sociedad placera, ¿no? Pues entonces se relacionaba con las grandes familias que habitaban en el pueblo, en la plaza, que eran las que tenían pues los comercios. Habita también pues con el cura, precisamente con don Manuel Ruiz Cajigas, que ya estaba destinado allí desde 1912, con el boticario, el boticario que era la familia de los Pelayo, con el médico, en fin, con todo lo que sería la alta sociedad de allí. Y entre ellos pues está don Julio Niño Muñoz, que llegó a ser, fue alcalde de la ciudad de Linares, en Jaén, y fue también vicepresidente de la Diputación de Jaén y luego en 1914 llegó a presidir la Diputación durante un breve tiempo. Esta alta sociedad, aquí vemos, por ejemplo, a Bertila de la Vega, muy moderna, por cierto, casi parece la inventora de la moda slip, ahora que me doy cuenta. Tenemos a don Julio Niño Muñoz, tenemos a Marieta de la Vega, hermana de Bertila, esta señora de aquí del gorro, la mujer de esto, y Manolita Niño Gómez, que fue una mecenas. Claro, estamos hablando de una de las personas más ricas que había entonces en la provincia de Jaén, ¿no? Habían heredado de su tío, por parte de ella, que era pasiega, nacida en Vega de Pas. Había María Gómez Ortiz de la Torre, había heredado de su tío Marcos las minerías que tenían en Córdoba y en Jaén. Luego se casó con don Julio Niño Muñoz y a partir de entonces pues fue dinero sobre dinero, ¿no? A Manolita Niño, que es la que figura aquí justo abajo, a Manolita Niño, entre otras cosas, le debemos el altar de la Iglesia Mayor cuando fue destruido en la Guerra Civil y la actual imagen de la Virgen de Nuestra Señora de la Vega, que es la patrona de los pasiegos, como todos sabéis. Bueno, aquí tenemos unas cuantas fotos también. Está pues Bertila de la Vega, ahí tenemos a Manolita Niño, a don Julio Niño Muñoz en automóvil, como era de suponer en aquellos años. Aquí también, en la casa de Vega de Pas, que es la casa precisamente que hoy ocupa el cuartel de la Guardia Civil, es propiedad del ayuntamiento, porque Manolita Niño en el año 1941 pues cede la vende en realidad, pero bueno, es una venta un poco ficticia, en realidad ella donó la casa pues para el ayuntamiento y actualmente se encuentra la Guardia Civil allí. Esta es la familia Pelayo, varios componentes de ellos. Aquí, y siempre suelen aparecer las personas que aparecían con Luis Buñuel, ¿no? Manolita Niño, Noriega, Marieta de la Vega, Bertila de la Vega, que también aparece ahí, ¿cachas? Con el puntero, hay Bertila de la Vega también. En fin, esto era la sociedad con la que él se relaciona, ¿no? Las hijas del secretario, Balbina, Pilar, Mercedes, en fin, las de Arenal, que tenían, las cita así por los apellidos, las de Arenal, que eran además ricas comerciantes, que tenían una tienda de telas en Vega de Pas
y otra tienda de telas en Reynosa. Posiblemente todas estas tiendas que tuvieron los pasiegos de telas suelen ser derivadas de la actividad del contrabando en el siglo XIX, ¿no? Tenían acceso a las telas, entonces muchas veces con esas telas que dedicaban al contrabando, ellos fueron fundando tiendas de telas, lo cual les daba dinero. Aquí tenemos también, para que veáis un poco lo que era la alta sociedad pasiega, tenemos a Marieta de la Vega, hermana de Bertila, que José Ramón pudo conocer a Bertila. Marieta murió un poquito antes. Y Buñuel en el libro nos va contando unas pinceladas de lo que sería su estancia en Vega de Pas. Pinceladas que se han visto un poco ampliadas, pues por las investigaciones que he podido hacer yo, junto con la familia. Y Mateo Lasso, uno de los nietos de Tomás Pelayore, pues nos ha hecho un pequeño librito particular para su familia, y en ella pues nos contaba las anécdotas de cómo, bueno, aquí tenemos a Tomás Pelayore, el amigo de Luis Buñuel, su padre, sus hermanos, y doña Natalia Pelayore, la hermana, que doña Natalia pues era una cría que entonces tenía 6, 7 años, y entonces ella recordaba, que Tomás Olaso lo cuenta, ella recordaba cómo Luis Buñuel le hacía los teatros de Guiñol. Los teatros de Guiñol, que además, como algunos sabréis, pues fueron creados en un principio por Laurent Morgous, que era un dentista que se dedicaba a hacer teatros de Guiñol precisamente como anestesia para quienes tenía que sacar las muelas, ¿no? Entonces, claro, Luis Buñuel en Mi último suspiro cuenta también, ¿no?, cómo recordaba de crío en su garaje que tenía marionetas, y entonces doña Natalia Pelayore recordaba muy bien cómo hacían esos teatros de Guiñol Buñuel. Anécdotas además que el mismo Mateo Lasso, el nieto de Tomás Pelayore, pues contaba, ¿no?, como una vez que una de las primas, porque Luis, claro, eran 15 años, las hormonas disparadas, pues iba a buscar novias, ¿no? Y una de ellas era la hija de Noriega, precisamente, y un día esta chica, en una excursión que hicieron a Viaña, perdió un anillo. Entonces, pues Luis, ni corto ni perezoso, por la noche se levantó y fue con la luz de la luna, si es que la había esa noche, en la oscuridad a buscar el anillo para quedar bien. Total que doña Pilar Ore Pascual, la matriarca, pues se levantó, vio que Luis no estaba y claro, la pobre mujer se llevó un susto enorme, ¿no? Sin embargo, Tomás Pelayo y el hijo Tomás Pelayore pues se morían de risa, ¿no? Y luego también contaba otra anécdota de cómo una vez, una noche, le colgó unos ratoncillos blancos Luis Buñuel en la lámpara y parece ser que aquella vez los gritos se oyeron en todo el pueblo, no les hizo tanta gracia. Bueno, y una de las personas que sí tuvo mucha influencia en Luis Buñuel, de hecho se lo contaba a Max Aub y luego Ian Gibson también lo recoge en su memoria, ¿no?, era precisamente Conchita Martínez Conde Díaz Calderón, que era una sobrina segunda del doctor Madrazo, era hija de Antonio Martínez Conde Ruiz Ogarrio. No tenemos una foto de él, pero tenemos una foto de su hermano, que para que conozcáis, el hermano fue uno de los colaboradores, junto con el doctor Madrazo que hemos visto antes, uno de los colaboradores cuando aquella catástrofe tan horrible del año 1893, que fue la explosión del Cabo Machichaco. Bueno, pues el abuelo, perdón, de esta novia de Luis Buñuel, de Conchita Martínez Conde Díaz Calderón, el abuelo era hermano precisamente de don Manuel. Claro, el ambiente que Luis Buñuel encuentra en Vega de Pas es un ambiente ya no solamente de dinero, de la sociedad alta, sino encima un ambiente muy cultural. Entre ellas, una prima de Conchita Martínez Conde y Díaz Calderón es Manolita Polo Martínez Conde, madre de nuestra gran poeta, que es Marisa del Campo, que contamos con ella. Muchísimas gracias por venir. Y este ambiente era muy, muy selecto. Entonces, claro, Luis Buñuel participó de todo eso. Incluso hace alguna referencia a Luis Buñuel, ¿no? Cuando habla, dice, el tío de mi novia, de Conchita Martínez Conde Díaz Calderón, tenía una especie de sanatorio tuberculoso o algo así, decía, ¿no?, que era precisamente el sanatorio del doctor Madrazo, que por las fechas en que ya va Luis Buñuel allí, por esas fechas ya el sanatorio
no cumplía su función de sanatorio, ya sabéis que creó en 1896 el de aquí de Santander, y entonces lo tenía destinado pues a reposo de enfermos y asilo, ¿no? Y hablaba, dice, el tío de mi novia era como una especie de Marañón de la montaña, ¿no? Marañón que curiosamente también tiene ascendencia pasiega. Javier Gómez de Olea, en su recorrido que hace, le pone todos los tatarabuelos desde el siglo XVI hasta su propio tatarabuelo como todos nacidos en la villa pasiega de San Roque de Río Miera. Bueno, desgraciadamente ese romance terminó, duró 2 años, se veían en Vega de Pas, se veían en Madrid. Muy gracioso, ¿no? Porque además Luis Buñuel contaba, él dice, una vez la tuve sentada en mis rodillas y no pasó nada. En fin, claro, lo que hay que entender es que eran mujeres, pues en aquellos años, pues por supuesto muy recatadas, ¿no? Y entonces lo que sí sabemos es que luego Conchita Martínez Conde Díaz Calderón, la antigua novia de Luis Buñuel, o la primera novia que tuvo, se casó con Ángel Galarza Gago, que fue ministro de la Gobernación. Tenemos referencias en el periódico, el 18 de mayo del año 1921, como contrae matrimonio con este señor que era Galezo. Una de las pistas que pusieron en la relación de Luis Buñuel a José Ramón Sáenz Viadero en relación con Vega de Pas es precisamente esta postal que envió Luis Buñuel a lo que ya consideraba sus tías, que eran precisamente las hermanas de Tomás Pelayo, Diego Madrazo, el padre de su amigo. Y además inicia con queridas tías, ¿no? Y esta foto pues, fue enviada en el año 1915. Otras de las relaciones que tuvo y que sabemos por testimonio oral de las hijas de don Guzmán de la Vega, jefe del Cuerpo de Ingenieros Industriales de España, nacido en 1875 en Vega de Pas. En esa casa también había. Era una casa además muy cultural, porque entre otras actividades que tenían, llegó a crearse como una especie de salón literario privado donde asistían pues García Lomas, Concha Espina, Jesús Cancio, esta señora que es doña Carmen Muñoz Rocatallada, la famosa condesa de Lleves, que fue una gran historiadora y casada con un hijo del conde de Romanones, y también entre otras personas que se veía en esa casa era precisamente María Teresa de León. María Teresa de León no lo sabemos, pero es muy posible que se conocieran de muy jovencitos. Luis Buñuel nació en 1900, María Teresa de León nació en 1903 y justo las fechas en que iba Luis Buñuel a Vega de Pas eran las mismas fechas en que María Teresa de León, que se relacionaba con las hijas de don Guzmán, con don Guzmán y su mujer, doña Cándida Arteach Madinabeitia, que era hija de Juan Cruz Arteach Astegui, que junto con Gumersindo, su sobrino, fueron los fundadores de las famosas galletas Arteach. Entonces, en María Teresa León no descartamos que se conocieran. Lo que sí sabemos es que posteriormente se conocieron. Aquí lo vemos, Rafael Alberti. María Teresa León fue la primera mujer de Rafael Alberti, una gran escritora de la generación del 27. Aquí vemos a Luis Buñuel y aquí vemos a Federico García Lorca junto con María Teresa de León. Entonces, es muy posible que se conocieran incluso en Vega de Pas. Otro de los testimonios que yo pude recoger, aunque muy vagamente porque eran muy crías entonces, es el de Lola de la Vega Arteach, hija de don Guzmán. Curiosamente, la fundadora de la primera discoteca que hubo en Ibiza. Como veis, los pasiegos no nos estamos quietos. Entonces, Lola de la Vega, junto con su hermana Ángeles de la Vega, recuerdo que me comentaban, pues eso, que engalanaron en el año 1918, don Guzmán de la Vega puso el alumbrado público en Vega de Pas. 15 puntos de luz con bombillas de 16 bujías, poco más que el intermitente de un coche. Pero claro, al haber esa oscuridad, aquello debía parecer la ciudad de la luz, París. Entonces, Ángeles de la Vega y Lola de la Vega me comentaban que engalanaron la casa con farolillos a la veneciana. De hecho, hay un recorte periodístico conservado en su archivo con farolillos a la veneciana, claro. Luis Buñuel de toda la vida fue un gran aficionado a la escenografía, a los teatros. Y entonces ellas me contaban, dice, aunque el periódico dice unos jóvenes, claro, entonces a Luis Buñuel no se le conocía como tal, dice, realmente fue Luis Buñuel el que engalanó la casa para la presentación de lo que fue el alumbrado público en Vega de Pas. Y luego me contó una cosa muy graciosa que tuve oportunidad de ver una vez, años después, con la mujer de Luis Buñuel, Jean Ricard,
y me contaban, Lola de la Vega y Ángeles de la Vega me contaban que le gustaban mucho los insectos. De hecho, él empezó a estudiar biología, pero que tenía pánico a las arañas. Dice, y claro, en estas casas, dice, me decía Lola, no hay más que arañas. En fin, son pequeñas anécdotas. Sobre la afición de Luis Buñuel al cine, ya le contaba a Torrent, incluso a José de la Colina, que es uno de los colaboradores, desgraciadamente fallecido ya, les contaba que él visitaba, cuando tendría 7, 8 años, visitaba el famoso cine Coine de Zaragoza y es un poco confuso, ¿no? Porque les dijo una cosa primero, que la primera película que vio fue una película en la cual aparecía un cerdo cantando vestido con sombrero de copa y una banda de policía municipal, pero luego también les cuenta que fue una película sangrienta de un asesinato. En fin, sea lo que fuere, no lo sabemos. Otra de los cines que visitaba pues fue el famoso cine de Enrique Ferrus, un barcelonés que al calor de la exposición que se hizo en Zaragoza conmemorando el aniversario de la Guerra de la Independencia, o sea, la Guerra de la Independencia en 1808, esto estamos hablando de 1908, él contaba que también fue una de las películas que vio. Pero en cualquier caso, él sigue contando que las películas que veía en aquellos años cuando él era pequeñito, pues eran las películas que veía prácticamente todo el mundo, ¿no? Con el actor famoso Dit, que era francés, que hacía humor, por supuesto vio El viaje a la luna de Georges Méliès. Entonces, toda esa afición ya le venía de pequeño. Y lo que sí recuerdo también, que Lola y Ángeles me decían, siempre iba con una cámara de cine que os podéis imaginar que sería algún artilugio muy antiguo. Y ya como último testimonio, y para terminar, como último testimonio estaba el de don Tomás Pelayo Ros, hijo de el fiel amigo de Luis Buñuel, Tomás Pelayo Oré, Tomás Pelayo Ros, que fue gobernador de Zamora, gobernador de Córdoba, gobernador de Barcelona, presidente del Comité Olímpico Español, presidente de Telefónica, en fin, un hombre además muy buena persona, que fue él precisamente el primero que me puso en el camino sobre una filmación que hizo Luis Buñuel en Vega de Pas por aquellos años, estamos hablando entre 1915 y 1918, una filmación que duraba nada, duraba 1 minuto 45, incluso él me dijo, creo que eran 2 cintas, pero bueno, en cualquier caso es una cinta que tristemente en el año 1992 pues desapareció debido a que se llevaron las latas de las cintas, que las conservaba doña Natalia Pelayo Oré, la hermana de su fiel amigo Tomás, las conservaba, las llevaron para un escaparate como adorno, y en el desmontaje de lo que fue ese escaparate parece ser que los operarios tiraron todas las latas a la basura y tristemente la película no nos ha llegado. Pero en cualquier caso, el testimonio de don Tomás Pelayo Ros, hijo de Tomás Pelayo Oré, el testimonio pues nos contaba que había escenas que salían de la casa que hemos visto antes de los Pelayo, con la Galería Verde, salían por la puerta los hijos de don Tomás, Luis Buñuel, salían por la puerta. Incluso había secuencias en las que se veía al propio Luis Buñuel junto con Tomás Pelayo Oré lanzándose bolas de nieve, con lo cual no solo iba en verano, como pensábamos hasta ahora, también debía ir en invierno. Y otra de las escenas que me contó, porque me dijo, se ve tu casa por detrás, y se veía, vamos, y era el Molino de Marquillos, donde yo nací, y justamente las imágenes estaban tomadas desde el lavadero del Cañado, que es un punto habitual de encuentro pues, de toda la juventud. Pero como digo, tristemente esa película parece ser que está perdida. Yo sigo indagando a ver si realmente no está perdida, porque también dicen que si la tiene un ajeno a la familia, en fin, yo no pierdo la esperanza de poder hallar esa filmación tan cortita, que ya no solo sería importante para la propia biografía del cineasta Luis Buñuel, sino que sería también importante para Vega de Pas, porque estaríamos hablando de las primeras imágenes rodadas. Lo que sí recuerdo es que Tomás Pelayo Ros
me decía, la cámara que llevaba, dice que mi padre siempre me lo decía, era una Parvo, y era una máquina francesa, igualita que este modelo, que era una máquina que salió sobre el año 1900, entre el 8 y el 15, y era pues la cámara de filmación, digamos, casera, lo que sería una cámara de vídeo que hoy en día prácticamente tenemos todos, aunque con los móviles ya ha desaparecido esa afición a las cámaras, pero bueno, y sería pues con esa filmación con la que hizo esta película que, como digo, tristemente pues se perdió. Muchas gracias a todos. Bueno, pues para finalizar la presentación del libro y antes de pasarles un turno de palabras si quieren preguntar algo, invito a Nieves Álvarez, que va a subir a leernos unos versos que están en el comienzo del libro. Buenas tardes. Ramón, eres un sol, que lo sepas. La verdad es que mi relación con el cine hubo una época que fue muy intensa, como 5 años, 3 de finales de los años 80 y 2 de principios de los 90, dediqué mi vida a ese tema para montar el primer festival de cine sobre consumo y calidad de vida que hubo en Santander, que financió la Comisión Europea, el Gobierno de España y también el Ayuntamiento de Santander. Y Ramón era una parte importante en que su desarrollo resultase un éxito. Con lo cual le quiero agradecer eso, la compañía y el apoyo y todo el trabajo que hicimos allí, y que fue una pena que desapareciese, pero bueno, ahí están las cosas. Parece ser que es posible que se edite un libro donde algunos de los protagonistas contemos cosas, y las fotos que hizo Palazuelos, que fueron muchas, de todas esas actores y actrices y todas esas cosas que hicimos ahí, pues estén ahí. Bueno, pues cuando me llamó Ramón, bueno, hay épocas de mi vida en las cuales también me da por escribir sonetos, tengo muchísimos sonetos, y tenía este soneto que había escrito a Buñuel y se lo pasé. Se llama El instante. Mirar por la ventana y descubrir la luz en una noche sin estrellas. Aprender la mentira en cosas bellas, inventar la verdad para vivir. Ver el infierno antes de morir. Un ojo, una cuchilla, versos, huellas en lunas de cristal. Ser epopeyas, vanguardia, surrealismo. Permitir la locura del dios de los poetas, sus sueños, pesadillas y un cartel que anuncia a un cineasta y a un mendigo. Bajar al ultramundo sin maletas para subir al cielo con Buñuel y convertirlo en juez, ladrón, testigo. Muchas gracias, Ramón. Bueno, muchas gracias también a ti, que al final te ha tocado un trabajazo, He sido la secretaria de Ramón. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Leora, muy bien, perfecto. Vamos bien, sí. Porque si no, no nos queda más que agradecer su asistencia esta tarde y esperar que les guste el libro. Nada más. Buenas tardes y muchas gracias, de verdad. Como todos sabrán, el libro está a la venta a la salida, por si les interesa